Bienvenidos a Colombia Mundial, el programa sobre las relaciones de Colombia con el planeta. Haremos una serie de programas sobre los actuales problemas de Venezuela en Colombia o sobre el éxodo de venezolanos hacia Colombia. El día de hoy conversaremos con la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Senadora Paloma Valencia, un gusto tenerla en Colombia Mundial. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Un tema muy difícil para los colombianos porque, por supuesto, hay ya muchos sectores del país que sienten inestabilidad laboral, que sienten que la llegada de los venezolanos los está golpeando laboralmente, pero por otro lado, una gran tragedia humana, que es lo que se vive en Venezuela. Perfecto, pero entonces, a ver, tratemos de ubicarnos, de ubicar a los televidentes, porque hay mucha especulación. Hablemos de las cifras. ¿Usted considera que cuántos venezolanos se han venido hacia Colombia en los últimos años? Las cifras del gobierno hablan de estar por encima de 1 millón de venezolanos, sin embargo, nadie tiene claridad, porque lo que sí se ha visto es que se ha disparado en más de 100% de un año a otro el ingreso de venezolanos con papeles, pero la pregunta es cuántos simplemente cruzan el río y llegan. Entonces el control de cuántos venezolanos hay sobre el territorio es muy difícil de hacer. Uno imagina que nosotros estemos ya acercándonos a una cifra superior al 1,5 millones y sobre todo con unas dificultades muy grandes porque el éxodo de venezolanos afecta toda la estructura social de Venezuela. Entonces usted tiene el venezolano que se lo encuentra muy bien acomodado con su apartamento, con su casa, yendo a un restaurante, el venezolano de clase media que llega, que consigue una oportunidad laboral en Colombia, que logra ajustarse, pero también llegan los estratos más pobres de Venezuela sin ninguna capacidad de ajuste a Colombia y que en muchos casos están pasando dificultades, viven debajo de un puente, otros dedicados al negocio del narcotráfico, al robo. Entonces hay una digamos, variedad de cosas, pero principalmente yo quisiera dejarle el mensaje a los colombianos de que esos procesos inmigratorios son positivos para Colombia y que así como en Venezuela tuvieron la generosidad de recibir todos los colombianos que cuando tuvimos momentos de dificultad se quisieron ir allá, es deber nuestro extenderles las manos y recibirlos con cariño, con respeto y tratar de darles un modo de vida en Colombia. Háblenos por favor de la gravísima disminución del comercio entre Colombia y Venezuela. Ese es un tema muy grave. Mire, precisamente traje aquí algunas cifras para que discutiéramos con los televidentes que muestran pues lo que ha venido pasando. Colombia tenía una relación comercial con Venezuela muy grande, era nuestro primer y nuestro segundo socio comercial, unas veces fue el primero, pero fue un socio estratégico de los negocios de Colombia, sobre todo en el mercado de carnes, en el mercado de azúcares, de comestibles dulces, todo eso teníamos una enorme capacidad de exportarlo a Venezuela. Sin embargo, después de que vinieron todos los problemas durante el gobierno del presidente Uribe, donde el presidente Maduro decidió que a los empresarios colombianos no había que pagarles, pues las relaciones se fueron enfriando. Y si uno mira la gráfica de lo que ha pasado con las exportaciones de Colombia a Venezuela, yo no sé si en la cámara la pueden ver, nosotros tuvimos el pico en el 2008, donde estábamos exportando 6.071 millones de dólares y estamos hoy en el 2018, lo que va en solamente 89 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 6.000 a 89 y el año pasado llegamos a 319. Supóngase usted que este año se mantenga más o menos igual, llegaremos a algo como 200, 250 millones. Eso pues evidentemente nos habla de que ya no estamos exportando a Venezuela. Hay productos que ya de plano no se exportan. Se explica primero porque los venezolanos dejaron de pagarle al sector colombiano y segundo porque Venezuela maltrató esos proveedores colombianos y ellos buscaron negocios en otros países y entonces los productos terminan ya estando comprometidos a otros mercados. Uno se pregunta, y yo creo que es la gran pregunta que hoy nos estamos haciendo muchos colombianos, el mundo en general, con el repunte del precio del petróleo,
que hoy estaba a $75, pero con la noticia de que Estados Unidos se sale del llamado Pacto de Irán, entonces lo que va a pasar es que el precio del petróleo va a subir todavía más. Seguramente vuelve a los $100 por barril. Eso significa que el gobierno de Venezuela va a empezar a recibir nuevamente unos recursos multimillonarios. ¿Y qué va a pasar? Entonces el régimen de Maduro primero ya no va a caer, porque con la crisis económica no fueron capaces de sacarlo, pues ahora con plata muchísimo menos. Segundo, pues uno esperaría que Venezuela recupere su capacidad adquisitiva, que Venezuela vuelva a poder comprar y pagarle a sus proveedores, y eso abre una perspectiva nuevamente sobre los colombianos que quisieran tener negocios con el vecino país. O sea que usted es positiva de alguna manera. Hombre, no soy positiva sobre Venezuela, soy positiva sobre lo que puede pasar económicamente en Venezuela. Porque es que una cosa era Chávez con plata y otra Maduro sin plata. Claro. Yo creo que ahí hay que entender que esos regímenes totalitarios, cuando tienen recursos, pues han quebrado toda la industria, pero pueden vivir de la renta del petróleo. Venezuela, como ustedes saben, es el primer país latinoamericano en producción de petróleo, con un petróleo de excelente calidad, donde fácil de extraer, de gran calidad de combustión, que le da mucha ganancia, a diferencia del petróleo colombiano, que es difícil de extraer, muy densos y muy pesados, petróleos donde de difícil transporte. De la ganancia es muy, muy difícil. En cambio en Venezuela todo eso genera mejores ingresos. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo, yo no es que sea optimista, pero es ¿qué va a pasar ahora que Venezuela vuelve a tener plata? Porque una cosa era el régimen sin industria, sin opciones, sin salud, sin poder cumplir con las necesidades básicas de la población, y otra el régimen otra vez lleno de plata que le puede empezar a dejar esos $100 por barril que puede alcanzar el precio del petróleo en los próximos días. Correcto. Remontémonos un poco a la historia. Hace 54 años, era la mitad del periodo de la presidencia de su abuelo, de Guillermo León Valencia. Ya ahí en ese momento los partidos tradicionales de Venezuela llevaban 6 años en el poder, una muy buena época, ¿no? Una muy buena época. Para Venezuela. Claro. Y la migración de venezolanos hacia Venezuela pues fue impresionante, ¿no? De colombianos. Pero la migración más grande de colombianos se da durante los años 90, cuando la situación económica colombiana se pone tan mal. Usted recordará el gobierno Samper, todo lo que nos trajo en desgracia, y todo lo que pasaba en términos de la violencia en esa época, el descontrol de la guerrilla de las FARC, del narcotráfico, asesinando colombianos, poniendo bombas, tomándose los pueblos, Patascoy, Las Delicias, todos esos eventos tremendos donde uno veía cómo dinamitaban los pueblos. La gente que hacía, decía nos vamos para Venezuela, y cruzaban la frontera como la cruzan hoy miles de venezolanos hacia este lado. Yo creo que los colombianos no podemos olvidar eso. Allá, cuando los colombianos se fueron, los recibieron. Correcto. Y lograron hacer su vida allá con condiciones adecuadas y decentes. Exacto. Y el siguiente tema, pero ahora después del primer corte de mensajes institucionales, es que enlacemos lo que me acaba de decir con la disminución de las remesas de Venezuela hacia Colombia y el inmenso aumento de las remesas de Colombia hacia Venezuela. Pero ahora después del primer corte. Ya volvemos a Colombia Mundial. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Senadora Paloma Valencia, hubo una gran disminución, pues obviamente, de las remesas históricas de Venezuela hacia Colombia, pero un gran aumento de las remesas de Colombia hacia Venezuela. Es como que medio siglo después todo se volteó.
Sí, mire, ya teníamos unas cifras que estábamos analizando precisamente el día de hoy con motivo de este programa, pensando en lo que ha venido pasando. Mire, en el 2013 nosotros llegamos a tener 400, casi 500 millones de dólares en remesas. ¿Qué son las remesas? Es que un venezolano tenía una familia acá, o un colombiano que vivía allá, tiene su familia acá, y le mandaba la plata a los colombianos. Eso, pues 500 millones de dólares al año en eso, imagínese lo que es. Es que estamos hablando de 1.500 millones de pesos. ¿Qué pasa en el año 2017? A duras penas estamos en el 0.8 millones de dólares, es decir, no vamos a llegar ni a uno. Perdimos casi 491 millones de dólares a la vuelta de apenas 4 años, del 2013 al 2017. Entonces uno se pregunta, bueno, qué situación tan grave. Y lo que es interesante es que los colombianos entonces han tenido que empezar a mandarle plata a Venezuela, o colombianos que tienen parientes allá, o venezolanos que ya pudieron conseguir un trabajo en Colombia y giran esos recursos hacia Venezuela. Lo que es interesante es que no hay una cifra clara en torno a cuánto realmente se está mandando desde Colombia. El Banco de la República dice que como se trata de giros tan pequeños, el control se ha vuelto muy difícil. Lo que sí es claro es que más del 80% de esos giros que se están haciendo se hacen de manera ilegal, o sea, se hacen sin los conductos regulares. ¿Cómo se hacen? Usted tiene un amigo en Cúcuta, le manda la plata a Cúcuta, el señor cuando pasa a Venezuela la entrega allá, porque los costos de intermediación están demasiado altos, es decir, el sector de las transacciones se ha quedado con mucha plata y la gente está buscando, como es tan poquita plata la que tienen, pues mandarla adecuadamente. Pero hay una cuenta que la gente tiene que tener en la mente para entender el drama de lo que vive Venezuela. Un colombiano o un venezolano trabajando con salario mínimo en Colombia manda, digamos que mande la cuarta parte de su salario. Cuando la vuelve a pesos, cuando manda esos pesos y los vuelve a bolívares, es lo que ganaría un venezolano en un mes y medio de trabajo. Y yo creo que eso es muy interesante y nos deja una perspectiva de la gravedad del ingreso de los venezolanos. A veces la gente cree, bueno, pero en Venezuela es que ¿qué es lo que está pasando? Hombre, que la gente está recibiendo muy poquita plata. Ya los sueldos son bajísimos, entonces no alcanzan para nada. Usted le pregunta a una persona, trabaja un mes y logra comprar el mercado para una semana. Entonces ni siquiera estamos hablando de que pueda darse el gusto de comprarse una camisa o que pueda salir a un cine o a tomarse una cerveza en la esquina. No, ni siquiera le alcanza para el mercado del mes que está trabajando. Y esto de que dice el presidente Maduro cada rato, voy a subir, que sube el salario mínimo, ¿eso qué significa? Es que los factores de la economía son reales, usted no puede manejarlas simplemente por decreto. ¿Qué pasa? Que las cosas valen lo que valen. Entonces, supóngase usted que usted dice, suba el salario mínimo de los venezolanos, perfecto, usted lo sube, la gente le paga más plata, pero el billete cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque la gente dice, este billete ya cada vez vale menos. Entonces la inflación de Venezuela, que superó en el año pasado el 1000%, es decir, si usted compraba algo en $1, pasó a costarle 1.000 pesos, pero si costaba 1.000 pesos, pasó a costarle 1.000.000 de pesos. Entonces, imagínese, usted compraba una gaseosa en 1.000 bolívares, hoy le vale 1.000.000 de bolívares. Esa inflación tan tremenda, pues el gobierno la trata de esconder diciendo que la tasa de cambio oficial con el dólar está simplemente en 40, en una cifra, pero está infinitamente mayor en el mercado negro. Entonces, cuando usted trata de comprar los dólares en el mercado regular del gobierno, no se los venden porque no los hay. Entonces, tiene que salir a comprarlos en el mercado negro y eso le genera unos sobrecostos. Entonces, la plata realmente no vale. Entonces, usted dice, sí, yo le subo el salario, inmediatamente la inflación sube. Entonces, usted con la misma plata ya no alcanza a comprar lo que iba a comprar, sino menos, porque la naranja que le exportan desde Colombia vale lo que vale en pesos colombianos y cada vez hay que juntar más bolívares para poder comprar eso en pesos. Entonces no importa que usted suba el salario, porque al final necesita cada vez más para poder comprar la misma naranja que está en pesos. Claro. Háblenos por favor sobre el desempleo y el subempleo de colombianos
y de venezolanos en Colombia, porque eso es una bomba social. Eso es una bomba social y hay que mirar el caso de Cúcuta para entender la gravedad de lo que está sucediendo. Cúcuta tiene hoy el índice de desempleo más alto de Colombia, 19.1%, que es bastante superior al promedio nacional que está en el 11. Estamos hablando de 8 personas adicionales por cada 100, entonces eso es un montón. Y en parte tiene que ver con que mucha gente está llegando a buscar los mismos empleos. Eso genera dos cosas. Lo primero, que no hay empleo para todos. Como no hay empleo para todos, lo que empieza a pasar es que bajan los salarios. ¿Por qué? Porque si usted iba a trabajar por $1.000.000 al mes, pero llega un venezolano que dice, no, yo le trabajo por 600.000, pues entonces si usted quiere conservar su trabajo, le toca bajarse a los 600.000. Y entonces el venezolano puede decir, no, yo me ofrezco por 500.000. Entonces usted dice, no, yo por 500.000 ya no soy capaz. Entonces todo el subempleo a lo que se refiere es a que usted está ganando mucho menos de lo que su trabajo vale. Pero también aumenta el desempleo colombiano. Aumenta el desempleo colombiano y aumenta el subempleo, es decir, cuando usted considera que lo que usted gana no es lo que usted merece por su trabajo. Mire, tasa total de participación en la ciudad de Cúcuta en el tema laboral fue el 60.4%, mientras que en lo nacional fue el 66%, es decir, sigue por debajo. La tasa de ocupación en Cúcuta, 48%, en el nivel nacional, 58%, entonces quiere decir 10 puntos por debajo del promedio nacional. Y claro, la tasa de subempleo de la que estábamos hablando es de 13.4, mientras que en el nivel nacional estamos hablando de un 8.8. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos prácticamente 5 colombianos sintiéndose más de los que se sienten subempleados en el resto del país, en Cúcuta sintiéndose mal pagados. Eso genera malestar del que veníamos hablando. Usted hoy llega a las regiones de Colombia y la gente le dice, estamos preocupados porque están llegando los venezolanos, los queremos mucho, pero nos están haciendo bajar el salario a nosotros, nos preocupa que nos quiten los empleos, nos preocupa que no tengamos posibilidades reales de que se integren a la economía, sino que nos empobrezcan a todos. Pero yo creo que esto lo que necesita es voluntad política. Hablemos de las salidas ahora después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Colombia Mundial. Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria. Una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual, donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos, donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria, una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza. En Organizaciones Solidarias podemos orientarte. Haz parte de la economía solidaria. Estamos de regreso en Colombia Mundial, el programa sobre las relaciones de Colombia con el planeta. Estamos hoy con la senadora Paloma Valencia hablando sobre los problemas de Venezuela en Colombia, sobre el gran éxodo de venezolanos hacia Colombia. Senadora Paloma Valencia, ¿cuáles son las salidas para superar esta crisis? Mire, lo primero es que necesitamos políticas que generen empleo, para que haya empleo para los colombianos y empleo también para los venezolanos que están llegando al territorio, que es bajar los impuestos para que se generen nuevos empleos, subir el salario mínimo para que nadie se sienta subempleado y tener una gran política de emprendimiento para que las pequeñas, las medianas empresas, los negocios individuales, eso que llaman el micronegocio, puedan salir adelante. En Colombia más del 86% del empleo lo generan esas pequeñas, medianas empresas. Hay 9.5 millones de micronegocios en el país que hoy no tienen ninguna garantía por parte del Estado. Lo que necesitamos es que el Estado le ayude a toda esta ciudadanía que está emprendiendo, que ya tiene su negocio, a sacar ese negocio adelante con créditos, con oportunidades de conocer catálogo de proveedores, de buenas prácticas, de llevar una contabilidad básica para que no pierdan la plata. Entonces, de lo que se trata finalmente es de que podamos construir una gran plataforma que genere empleo. Y esto tiene que venir adicionado a que haya programas para generarle empleo a la población venezolana, que le podamos proponer, por ejemplo,
al gran empresariado venezolano, como lo querían hacer en Cúcuta, las zonas francas donde no tengan que pagar impuestos durante los primeros años para que las empresas que tienen en Venezuela las traigan al territorio colombiano. Facilitarles. Claro, las traigan sin pagar impuestos, con ayudas tributarias bien grandes y contraten ellos a las personas venezolanas que están en el país. Entonces eso nos va a generar nuevas empresas, nuevas oportunidades de empleo, mayor desarrollo, mayor jalonamiento. Pero sobre todo, mire, Iván ha hablado de la necesidad de tener una gran cumbre con los países latinoamericanos receptores, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, los países centroamericanos como Panamá, Costa Rica, Honduras, para que entre todos podamos poner unas cuotas y poder recibir el número de venezolanos aproximado por cada uno, para que no haya una sobrecarga en Colombia por su gran frontera y por la facilidad del idioma, sino que entre todos los latinoamericanos, en un acto de solidaridad, podamos decir, bueno, tal país recibe tantos, tal país, y podamos ponerle un poco de orden a la llegada de los venezolanos. La Corte Constitucional ha tenido unos pronunciamientos muy importantes en protección de sectores muy vulnerables de la economía venezolana que se están pasando a Colombia, como por ejemplo el de las mujeres en estado de prostitución, un tema terrible porque ha servido para todos los abusos más espeluznantes que uno se imagina, pero yo creo que esto tiene que ir mucho más allá. Aquí tiene que haber un estatus migratorio transitorio que le dé garantías de poder trabajar, unos procesos de validación de los títulos académicos con ciertas facilidades para que la gente no pauperice el trabajo, porque lo que es grave para los colombianos es que como usted es ilegal, entonces venda el trabajo más barato y entonces el colombiano tiene que también venderlo más barato. No, que pueda entrar en las mismas condiciones que un colombiano para que podamos mantener los ingresos de los colombianos adecuados. Ahí habló usted de la prostitución de venezolanas en Colombia y pues ya se habla de que hay violencia, ¿no?, al interior de su universo también. Hay una gran inseguridad en la frontera colombo-venezolana, ha aumentado el contrabando. Háblenos por favor de estos tres aspectos. Mire, lo del tema de las trabajadoras sexuales, que me gusta más llamarlas mujeres en estado de prostitución porque esperamos que ese sea un estadio que puedan salir transitorio rápidamente. Lo que se dice es que es impresionante el número de mujeres que han llegado, muchas de ellas no estaban en estado de prostitución en Venezuela, pero la necesidad y la falta de oportunidades las lleva a eso. Imagínense una estadística que me asombró mucho cuando la conocí. En la localidad de Santa Fe, en Bogotá, se supone que más del 10% de las mujeres en estado de prostitución son venezolanas. Eso quiere decir que estamos hablando de que en el barrio Santa Fe, donde están concentrados los mayores epicentros de mujeres en estado de prostitución, van a terminar siendo pues prácticamente enclaves de todo ese gran drama humano que supone la prostitución. Esto necesita medidas y necesita medidas ya, medidas que le generen oportunidades de empleo diferentes a las mujeres. Parte del respeto por la mujer es respetar a la mujer no solo colombiana, sino todas las mujeres, y no queremos que haya mujeres que por necesidad tengan que estar en ese oficio que destruye muchos de los valores fundantes de lo que ellas quisieran hacer, muchas de ellas con familia, muchas de ellas con unas dificultades terribles. Mire la niña que fue abusada precisamente en el barrio Santa Fe, una niña que era hija de una mujer en estado de prostitución, le han quitado la custodia, se la han entregado a la abuela la deja en una guardería que tampoco las hay para las mujeres, donde puedan dejar sus niños adecuadamente, una guardería ilegal, y termina siendo violada, quemada, martirizada y torturada por un psicópata. Tema contrabando, mire, un tema delicadísimo, porque claro, allá hay un negocio y es que el Estado es el único que compra. Entonces, como el Estado es el único que compra, son unas cadenas mafiosas en Venezuela las que compran. Y lo que hacen es, por ejemplo, circular muchas veces la misma comida para facturarla varias veces. Entonces termina incluso Venezuela recibiendo menos de lo que recibiría. Pero imagínense el nivel de contrabando que se puede hacer cuando en Venezuela las cosas hoy están tan caras y en Colombia
pues están caras, pero no a esos niveles. Entonces hay una cantidad de contrabando inverso, es decir, de Colombia hacia Venezuela, y la triangulación, que sigue siendo muy habitual en Venezuela, y es que llegan los productos chinos a Venezuela, que tiene ese gobierno grandes relaciones con China, y los traen a través del contrabando gigantesco y destruyen la industria nacional. La industria colombiana. Y esto genera a su vez una gran violencia en la zona fronteriza, ¿no? Claro, tremenda violencia, porque imagínense que porque estamos son mafia, hablando es una de- economía mafiosa. Es que el contrabando, el gran contrabando, el contrabando grande de este país es lavado de activos. Usted se dedica al negocio del narcotráfico, entonces usted tiene sembrado el catatumbo de droga, lo saca con el cartel de los soles a través de Venezuela, es decir, todas esas partes del ejército venezolano que se corrompieron y que se dedican al narcotráfico. Lo vende en muchos sitios diversos. Tiene un montón de plata por fuera. ¿Qué hace? Compra containers de productos en China o en cualquier otra parte con la anuencia del régimen venezolano. Esos productos llegan a Venezuela y por carro entran a Colombia. Entonces, usted puede decir, le vamos a perder a esta plata, que es de puro narcotráfico, el 10%, vamos a vender estos productos a pérdida del 10%, 10% más barato de lo que nos salió para recuperar la plata rapidito, plata toda del narcotráfico. Claro. Y entonces quiebra cualquier productor colombiano, no importa que el producto no sea chino, sino de cualquier sitio. Usted tiene la enorme dificultad de que al narcotraficante no le duele perder el 10 o el 20%. O sea que hay que cambiar las relaciones entre Colombia y Venezuela. Absolutamente. Uno no puede tener una dictadura que mata de hambre un pueblo y que la comunidad internacional, la OEA, no hagan respetar su carta fundadora. Es que la OEA se creó para defender las democracias latinoamericanas y cuando tiene su primer reto, un reto tan evidente como el de Venezuela, está fracasando. La senadora Paloma Valencia estudió Derecho, Filosofía en la Universidad de los Andes, universidad que fue fundada por su abuelo Mario Lacerna, a quien admiro profundamente, Muchas gracias. alumno de Albert Einstein, Sí, señor. y un hombre de centro izquierda, ¿no? No, siempre militó en el Partido Conservador, pero después consideró que en un gesto de apertura y de ejemplo a la sociedad colombiana había que darles entrada a los del M-19 como se había acordado en esas negociaciones y entonces participó en la lista del M-19, entre muchas críticas porque decían que hace un hombre de centro derecha metido en una lista del M-19. Siempre recuerdo algo que él dijo definiendo al comunismo y al capitalismo, porque pues son dos conceptos hoy en día difíciles de diferenciar, de definir. Él decía, el capitalismo es mucho para pocos y el comunismo es poco para muchos. Así es. No sé si usted... No la conocía, pero sí, exactamente. El comunismo empobrece los países. Mire, qué bueno en este minuto final decirle a los ciudadanos que hay que tener mucho cuidado con ese discurso populista, que le dice a la ciudadanía, es que lo que pasa es que porque hay ricos ustedes son pobres. El Estado no genera riqueza, eso fue lo que le pasó a Venezuela. Quien genera riqueza es el sector privado, por eso hay que cuidarlo, fomentarlo, generarle un ambiente para que genere empleo, que más empleo, más producción, más industria, más crecimiento económico, es lo único que permite superar la pobreza. Con buenas políticas de redistribución y con una apuesta por la educación, podemos hacer de Colombia un país mucho más incluyente. Una política parecida a la de Venezuela, de expropiación y de destruir el sector privado, simplemente nos va a empobrecer. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por estar en Colombia Mundial. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes, muy complacida de haber estado aquí. Bueno, hagamos un mejor planeta y una Colombia Mundial. Hasta la próxima.